Buenos días, hermanos. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Señor, háblanos hoy, Señor, y que nos impulse, Señor, a si realmente hemos creído, que hablemos. Quedamos en tus manos por medio del poder y la gracia del Espíritu Santo y en el nombre de tu Hijo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, el sermón se llama Creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Hermanos, Matthew Henry dice: la fe les impidió desfallecer. Esa fe que es por la operación del Espíritu, la misma fe por la cual los santos de la antigüedad hicieron y sufrieron cosas tan grandes, como dice Hebreos 11, los héroes de la fe. Esa es la gracia de la fe, la que es un antídoto eficaz contra los desmayos en tiempos angustiosos. El espíritu de fe llegará lejos para sostener el espíritu de un hombre en medio de sus debilidades. Así como Pablo tuvo que imitar el ejemplo de David, porque aquí Pablo cita el Salmo 116:10, creí por lo cual hablé. Así nos deja su ejemplo para imitar. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Así como recibimos ayuda y aliento de las palabras y ejemplos de otros, debemos tener cuidado de hacer lo mismo para los demás hermanos. Básicamente, este sermón que está, o donde lo quiero más que todo enfatizar, como hemos usted y yo creído, todo aquel que ha creído debe hablar, hermanos. Debe hablar. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo. Creí, por lo cual hablé. Si nosotros no hablamos, hay grandes razones para dudar de nuestra verdadera fe. No callamos, hermano. Hablamos el Evangelio, hablamos de Cristo, hablamos conforme a las palabras de Dios, conforme a la Biblia, denunciamos lo malo y aprobando lo bueno. Si no estamos haciendo esto, hermanos, insisto, hay grandes razones para dudar de la fe, de que es una verdadera fe. Vamos a ver hoy 3 capítulos, hermanos. Primer capítulo, el mismo espíritu de fe. Ahí vamos a hablar de que Pablo tenía el mismo espíritu de David y nosotros también tenemos ese mismo espíritu. Segundo capítulo, creí, por lo cual hablé. Vamos a enfocarnos en Pablo, en la vida de Pablo, relacionado con creí, por lo cual hablé. Y en el tercero, nosotros también hablamos, hermanos. Nosotros también hablamos. Primer capítulo, el mismo espíritu de fe. El mismo espíritu de fe, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. El mismo espíritu de fe. Hermanos, todo creyente verdadero siempre ha tenido el mismo espíritu de fe. Eso es claro, hermano, y espero que lo tengamos súper claro. No es que a partir del nuevo es diferente el espíritu, no. Es el mismo espíritu de fe, todo. Desde el principio hasta nuestros días y hasta que Cristo vuelva. El mismo que tuvieron los santos del antiguo lo tuvieron también los salvos del Nuevo Testamento, judíos y gentiles. Y es también el mismo hasta hoy, como les digo, con todos nosotros que hemos creído verdaderamente. La fe de David, la fe de Pablo y la iglesia del Nuevo Testamento fue, además de eso, probada en las aflicciones, y esta fe no les permitió desmayar. Entonces vamos a hablar primero de ese espíritu de fe en medio de esas aflicciones, porque ahí es que está citando Pablo el Salmo, y era lo que también David estaba viviendo en ese momento. Hermanos, váyase al Salmo 116 y veamos ese espíritu de fe de David. Pablo recuerda a David, aquí en Corintios está recordando a David, y Pablo se identifica con David, citando este salmo. Hermanos, el Salmo 116 al parecer se refiere a los tiempos en que David soportó las persecuciones de Saúl. O sea, él escribe ese salmo cuando está siendo perseguido por Saúl, particularmente cuando fue acosado por él y sus hombres en el desierto de Maón. Eso lo dice 1 Samuel 23 del 24 al 26.
Pero leamos la parte del Salmo en donde Pablo cita en ese contexto del 1 al 10. Voy a leer Salmo 116 del 1 al 10. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Miren como está diciendo lo que estaba viviendo David en ese momento. Porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Todo eso estaba viviendo David, todo eso sentía David. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte. Mire, has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Mire cómo lo dice. ¿Por qué lo dice? Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Mire lo que está diciendo David. Estaba en aflicciones, lo estaban persiguiendo y era consciente que Dios lo había librado de la muerte. Creí, por lo tanto hablé, por lo cual hablé. Es lo mismo nosotros, hemos sido, si somos verdaderos creyentes, hemos sido librados del yugo de Satanás, del diablo, del poder del enemigo, hermanos. Hemos sido librados de la condenación del infierno. Creemos, por lo tanto debemos hablar, hermanos. Si no somos infieles a Dios, escúcheme bien, somos infieles cuando no hablamos el evangelio, hermanos. Somos infieles. El que tenga oídos para oír, que oiga, hermano, porque finalmente no es mi palabra, hermano, es lo que el Señor dice y hoy lo vamos a ver, lo dice de muchas maneras. Kistemaker dice con respecto a este salmo, dice Pablo, o bueno, más bien, cuando Pablo está citando este salmo, Pablo tiene en su pensamiento un pasaje de los salmos, ya lo leímos. El salmista era consciente de su absoluta dependencia en Dios para librarlo de la muerte. Canta alabanzas de gratitud por haber sido liberado y por andar en el mundo de los vivos. Enfrentando a la muerte, eleva una oración por la liberación que Dios ha obrado en respuesta a su fe. Pablo se identifica por completo con el salmista. Él medita en los pensamientos de la vida y muerte que expresa este salmo. Tanto él como el salmista tienen el mismo espíritu de fe en Dios. Por eso lo cita. Entonces, en este primer capítulo el énfasis es más en el mismo espíritu de fe. Ese era el espíritu de fe de David. Es el mismo espíritu de Pablo. Hermanos, ese espíritu de fe de Pablo, y váyase a 2 Corintios 4. Ese era el mismo espíritu de fe de Pablo y la iglesia del Nuevo Testamento en medio de los sufrimientos por causa de Cristo. Entonces leamos lo que venía diciendo ahora Pablo y por qué cita el Salmo, y vemos que hay una relación con el Salmo 116. Porque el salmista, David en el Salmo 116, tenía tribulación, persecución, angustia. Y dice esas palabras, creí por lo cual hablé. Y veamos que Pablo hace exactamente lo mismo. Leamos del 7 al 12, 2 Corintios 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y ahí, en el verso 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Entonces, hermanos, utiliza esa palabra,
Utiliza esa cita del Salmo 116 porque estaba siendo perseguido. Dice, siempre estamos entregados a muerte, atribulados, perseguidos, angustiados. Bueno, angustiados no. En apuros, perseguidos, se las leo, derribados y llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo cita esas palabras allí. Bueno, hermano, eso es lo mismo que nosotros debemos hacer. Nosotros estamos en tiempos difíciles y la iglesia normalmente está en tiempos difíciles. Es perseguida por la bestia, es perseguida por la familia, es perseguida por los impíos. Los apóstoles, dice Matthew Henry, sufrieron enormemente, pero hallaron un sustento maravilloso. Los creyentes pueden ser abandonados, hermano, escúcheme bien, por sus amigos y ser perseguidos por los enemigos, pero su Dios nunca los dejará ni los desamparará. Puede que haya temores internos y luchas externas, hermanos, pero no somos destruidos. El apóstol habla de sus sufrimientos como la contrapartida de los sufrimientos de Cristo, para que la gente pueda ver el poder de la resurrección de Cristo y de la gracia en el Jesús vivo y por medio de él. Entonces Pablo, como tenía ese mismo espíritu de fe en David, entre otras cosas también por eso cita el Salmo, dice, bueno, yo tengo el mismo espíritu, yo estoy padeciendo cosas similares a David, pero tenemos el mismo espíritu de fe, y Dios libró a David, también me va a librar a mí, y va a librar al pueblo de Dios. Sigamos, del verso 13 al 18, ya les leí el 13, pero volvamos a leer. Miremos cómo ese espíritu de fe no les permitió desfallecer a ellos, a Pablo y a la iglesia neotestamentaria. Los mantenía siempre mirando la gloria eterna, y ese es el consejo para todos nosotros. Verso 13 al 18, vuelvo a leer el 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, hermanos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, hermanos, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces Pablo, en medio de la tribulación, en medio de ser perseguido, atribulado, todo esto que también dice que nos va a pasar a nosotros, el antídoto para eso es mirar hacia arriba, hacia el cielo, mirar hacia adelante, para no desfallecer. Ese es el mismo espíritu de fe, hermanos, que nosotros debemos tener en todo eso. No podemos vivir atribulados y angustiados. Estamos en tiempos difíciles, hermanos, pero que no nos pase como dice en el Antiguo Testamento, que vemos caer una hoja y ya temblamos. No, hermano, va a caer la hoja, que caiga. Amén. Pero seguimos, hermanos. Amén. No podemos estar angustiados todo el tiempo. Mira lo que dice acá Matthew Henry. La gracia de la fe es un remedio eficaz contra el desaliento en tiempos de prueba. Ellos sabían que Cristo había resucitado y que su resurrección era arras y garantía de la de ellos. La esperanza de la resurrección animará en el día del sufrimiento y nos pondrá por encima del temor a la muerte. La perspectiva de la vida y dicha eternas eran su fortaleza y consuelo. Lo que el sentido, sigue diciendo Matthew Henry, estaba dispuesto a considerar pesado, largo, doloroso y tedioso, la fe lo percibe como leve, corto y solo momentáneo. El peso de todas las aflicciones temporales era leve en sí, mientras la gloria venidera era una sustancia de peso y duración más allá de toda descripción. Hermanos, si el apóstol, dice Matthew Henry, llamó leves y momentáneas
sus pruebas que eran pesadas, largas y continuas, qué triviales deben ser nuestras dificultades, hermanos. Las cosas invisibles son eternas, las cosas visibles son temporales y pasajeras, hermanos. Entonces, eso es lo que el Señor nos dice. Eso es lo que Pablo estaba hablando allí en la Biblia. Allí en Corintios, hermano. Decía, yo tengo el mismo espíritu de fe en David. Conforme a ese espíritu de fe, yo puedo estar en la situación que sea y yo no me voy a angustiar. Es más, como creí, por lo cual hablé, que es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Sigamos, hermanos. Hermanos, ya les dije, pero vamos a profundizar un poquito más. Todavía estamos en el capítulo 1. Todos tenemos el mismo espíritu de fe, hermano. Todos. No, allá no tenían un espíritu de fe en tiempos de Jeremías, en tiempos de David, diferente al de nosotros. Es el mismo espíritu de fe. Hermanos, la fe de todo creyente es un don dado por el mismo espíritu, hermanos. O sea, el creyente más excelente tiene el mismo espíritu de fe del creyente no tan diestro como el otro. Miremos, 1 Corintios 12 del 8 al 9. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu. A ver, hay personas que tienen un don de la fe, yo lo sé, hermanos, un don de la fe más grande que el promedio, pero es el mismo Espíritu el que da esa fe, solamente que hay medidas de fe. Pero es la misma fe finalmente. Es el mismo fruto de fe. Es el mismo espíritu el que da esa fe. Mire, esto dice John Hill, hablando de que tenemos el mismo espíritu de fe. Dice, la gracia, se refiere a la gracia de la fe, no a la doctrina de la fe. Es la gracia de la fe, lo que produce creer en Cristo y en el Evangelio. Particularmente una mirada por fe en plena expectativa de la resurrección de los santos entre los muertos y la gloria eterna, junto con una confianza en el poder, fidelidad y promesas de Dios para sostenernos en las aflicciones de la vida. De esta fe, el Espíritu de Dios es el autor. Esa fe no es de nosotros, no es de nuestro poder, es un don gratuito de Dios, por lo tanto es de inmenso valor, hermanos. Dice aquí el espíritu de fe. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu es el autor, el artífice, el padre de la fe. De su poder fluye la fe, hermanos. Hermanos, y ese es el mismo Espíritu en todos los santos, en usted y en mí, en el débil como el más fuerte, cristianamente hablando. Es el mismo Espíritu, viene de la misma raíz, del mismo fruto. Es como si usted va a coger un árbol de guayabas, hermano. Hay unas guayabitas más grandes, otras más chiquitas, pero es guayaba, y si es un buen árbol, todas las guayabas van a alimentar. Es el mismo Espíritu en todos los santos, como también la fe, hermanos, como también la fe. Hermanos, es la misma fe que había en el principio con Abel. Es la misma fe que había en el Antiguo Testamento. Es la misma fe que había en el Nuevo. Es la misma fe que había en las iglesias de Roma, Éfeso, Tesalónica, Corintio. Es la misma fe que hay en los ministros del Evangelio, en los profetas, como en los creyentes comunes y corrientes. Porque el autor es el mismo Espíritu, hermanos. Es el mismo Espíritu. Hermanos, es la misma fe, y la Biblia también nos lo dice, que tuvieron los héroes de la fe del Antiguo Testamento. En Hebreos 11:2, cuando empieza a hablar de la fe, dice, porque por ella define lo que es la fe, la confianza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, o la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces es la misma, hermanos, la que tuvo el mejor hombre, el mártir más glorioso que menciona allá. No sé cuál sea, tal vez Abraham, tal vez Moisés, tal vez David, tal vez Jefté, ahí nombra muchos. Es la misma, es el mismo espíritu de fe que nosotros tenemos, hermano.
Es la misma fe que tuvieron Pablo y los creyentes en Roma. Y lo dice en Romanos 1, del 11 al 12. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo no tenía una fe diferente al creyente común y corriente en los romanos o de Roma. O sea, puede que habían niveles de fe, pero al final era la misma fe, hermanos. Venía del mismo espíritu, de la misma raíz, fluía del mismo espíritu de Dios. Hermanos, es la misma fe preciosa, porque así la menciona, que tenía Pedro y los expatriados en Asia. Lo dice en 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro, apóstol. Pedro, de los tres de los 12. Pedro, uno de los 12, o uno de los 3, ¿no es cierto? Un primero entre iguales, Pedro. Y dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y habla a los expatriados. Y no creo que solamente estuviera hablando de los pastores o de los ministros. Está hablando de mujeres amas de casa, una expatriada, un hombre común y corriente, un carpintero, alguien que hacía carpas, un niño que ya hubiera creído. Gente común y corriente, hermanos. Dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra, hermanos. Hermanos, por esa misma fe es que todos los creyentes somos salvos. Todo creyente es salvo por esa misma fe, como lo fueron los padres del antiguo y también judíos y gentiles en tiempos del Nuevo Testamento. En Hechos 15:11, cuando están hablando del concilio de Jerusalén, cuando le estaban poniendo unas cargas ritualísticas, lo estaban mandando a judaizar, Pedro y los apóstoles que están allí dicen, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Que por la gracia, bien, antes creemos, es la misma fe, vamos a creer de igual modo que ellos, dice Pedro, seremos salvos de igual modo que ellos. Todos somos salvos de la misma manera, por la fe, por la sola fe, hermanos. Hermanos, así que esa fe, hermano, por favor, mire, tómelo bien. Claro que cuando uno predica echa vainazos. Yo no soy como esas personas que dicen, no, cuando yo me paro en el púlpito no puedo echar vainazos. Claro que echamos vainazos. ¿O qué hizo el Señor Jesús cuando le habla al Espíritu, dice a las iglesias? ¿No estaba apuntando, no estaba diciendo? Yo cuando estoy predicando, estoy recorriendo la iglesia, tratando de decir, bueno, en esto estamos fallando, aquí hay algo que debemos corregir, yo mismo me estoy predicando. Pero hermano, tómelo, no lo esquive como siempre. Hermano, esa fe, si es verdadera, y eso es lo que dice este sermón, o lo que dice esta cita y donde vamos a hacer el énfasis, nos debe hacer hablar, hermanos, nos debe hacer hablar. Nos lleva a proclamar el evangelio para que otros crean, hermanos. Creí por lo cual hablé. Todos tenemos, y si hemos creído, el mismo espíritu de fe para que hablemos sus palabras. Tenemos un espíritu de valor, hermanos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es el mismo espíritu de fe, hermanos. Todos tenemos ese espíritu. Y ojo, no estoy diciendo que todos tengamos el mismo nivel de fe, pero sí es el mismo espíritu y es la misma raíz de esa fe, poquita o mucha, pero todos la tenemos, los que somos verdaderamente creyentes. Entonces vamos al segundo capítulo, creí por lo cual hablé. Y aquí voy a recorrer parte de la vida de Pablo, como he hecho en otros sermones de acuerdo al tema. Y quiero mostrarles, hermano, lo que hizo Pablo, hermano, lo que habló Pablo. Creí por lo cual hablé. Y traté de recorrer desde el principio de la conversión de Pablo.
¿Y qué era lo que Pablo hablaba? ¿Qué decía Pablo? Me faltan muchas cosas, hermano. Solamente tomé algunas generales de la vida de Pablo. Creí por lo cual hablé. Pablo, una vez que creyó el Evangelio de Cristo, mire, una vez, e inmediatamente, y vaya buscando Hechos 9, 20 al 22, ya lo voy a leer ahorita, pero Pablo, una vez que creyó el Evangelio de Cristo, lo empezó a proclamar. No empezó 6 meses después a predicar, ay, espéreme, prepara. No, hermano, él arrancó. Claro, ya tenía unas bases, pero hermano, eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Lo anunció en medio de todas las dificultades que vivió. A todo el que pudo, no cayó de hablar de Cristo. Esto lo dice Christemaker. Váyase a Hechos 9, 20, 22, ya lo voy a leer, pero antes le voy a leer algo que dice Christemaker. Aunque Pablo ha sido repetidamente librado de la muerte, su fe es firme y le permite anunciar el Evangelio de Cristo. Puede decir junto al salmista: creí por lo cual hablé, porque sus aflicciones eran similares a las del salmista. Las palabras de Pablo abarcan también la vida, muerte y resurrección de Jesús, que era el contexto también de lo que está hablando. Entonces, hermano, mire lo que dice Hechos 9, del 20 al 22. Nos muestra que Pablo, una vez creyó, una vez después, inmediatamente se rinde a Cristo y se le caen las escamas de los ojos, inmediatamente empieza a predicar. Mire, Hechos 9, 20, 22. Enseguida, eso es después de lo de Ananías. Revíselo si quiere. No, era inmediato. Se le cayeron las escamas y empezó a predicar. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo, mire, hermano, un neófito. Pablo era un neófito, ¿o no? Dígame si no era un neófito. Puede que tuviera un bagaje en el judaísmo, hermano, pero cristianamente hablando era un neófito. ¿O no? Sí, hermano, era un neófito. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, hermano. Ojo, cuando digo neófito no estoy hablando de una persona que, o sea, Pablo tenía un bagaje, obvio, pero en la iglesia cristiana tenía días, no más, días, ni siquiera meses, días. Hermanos, yo le quiero hacer una pregunta a usted. Recuerde, váyase a su supuesta conversión, si es que de verdad ya la hubo. ¿A usted le pasó esto cuando creyó? ¿A usted le pasó esto? ¿Que no callaba? O sea, yo he escuchado hermanos que dicen esto y creo que entonces sí les pasó. Dicen: uy, hermano, yo me acuerdo que cuando me convertí yo le hablaba hasta las paredes. Le hablaba a todo el mundo. Bueno, eso es lo normal que debe pasar. Sí, con torpezas vamos a hablar. Pero yo recuerdo que a mí sí me pasó eso. Ahora, chévere que haya pasado. El problema es que ya no nos pasen. Porque entonces podríamos estar en la parte de que hemos dejado nuestro primer amor o otras cosas así. Pero yo recuerdo, hermano, que yo era más osado muchas veces. Hay veces yo digo: venga, ¿por qué no? En unas cosas, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Pero yo me acuerdo, hermano, que era como si uno hubiera encontrado el tesoro escondido y uno iba como a decirle a todo el mundo con cierta torpeza, con cierta inocencia. Pero uno iba y le hablaba a todo el mundo. No callábamos. ¿Le pasa? ¿Le pasó? ¿Hablaba a todos? ¿O nunca le pasó? Nunca le pasó. Bueno, hay grandes razones para pensar que usted nunca ha sido salvado. Se lo digo con cariño, porque yo quiero a todos y cada uno de los que estamos acá, realmente. Pero si usted no habla el Evangelio, hay grandes posibilidades de que usted no haya sido un creyente ya todavía salvado. Es la realidad, hermanos, no es lo que Marco dice. Vamos a seguir y usted se va a dar cuenta que es así, hermanos. Espero que se dé cuenta que es así y tomemos medidas, hermanos. Pablo le dijo: estoy tratando de recorrer la vida de Pablo, tratando de recorrerla en orden, pero no es exactamente en orden. Vamos a Hechos 9, unos versos más adelante. Hechos 9, 28 al 29. Pablo disputaba con griegos de Cristo.
Hechos 9, 28, 29. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Escúcheme bien. Disputaba con griegos de Cristo, en el nombre de Cristo. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Hermanos, ¿disputamos hoy con los griegos de hoy? Pablo disputaba con los griegos. Él era un judío. Claro, tenía un contexto romano también. Pero él disputaba estamos disputando con los griegos de hoy. ¿Quiénes son los griegos de hoy, hermano? Es el mundo pagano. Es el mundo humanista. Es el mundo intelectual. Es el mundo progresista. Es el mundo de la nueva era. Ese es el mundo, hermanos, en que nosotros preguntémonos si lo estamos haciendo. Estamos disputando con ellos. Hay que disputar, hermanos. Hay que disputar con ellos. Pero mire, Pablo decía que era en el nombre del Señor. No moralmente, no el moralismo. ¿Sí me entiende? No como dice la palabra no la palabra, como dicen en la película del que cambia los tiempos. No sacando el nombre de Dios, no, exponiendo el nombre de Dios. Exponiendo. Y hay que hablar de todo, hermano. Yo soy un convencido porque la Biblia lo dice que hay que hablar de todo, hermanos. Amén. Porque la Biblia nos dice que debemos hablar de todo. O la Biblia tiene algún área, piensa en algún área de esta vida, a ver si la Biblia no tiene algo que decir allí. Pero ¿sabe qué? La diferencia es que nosotros no vamos como la nueva derecha, o como, ¿quién le digo yo? Como la batalla cultural. Nosotros vamos, coincidimos en muchas cosas, pero hermano, la gran diferencia es que nosotros decimos, el Señor dice. Amén. Hablamos del aborto y podemos conseguir 100% en los argumentos del aborto, pero hay una cosa fundamental. Yo digo, el Señor lo dice. Amén. Y debemos involucrarnos en esas discusiones, hermano, porque debemos discutir con judíos y griegos. Yo no tengo problema por eso. Si su conciencia le afecta eso, hermano, lo siento, pero yo voy a seguir haciéndolo, hermanos. Amén. Pero en el nombre de Cristo, eso sí lo tenemos que tener clarísimo, hermanos. Hermanos, debemos ir en el nombre de Cristo y decir, soy cristiano. Amén. La Biblia dice, sin avergonzarnos, porque somos embajadores de Él. Debemos dar su mensaje, debemos disputar con el mundo, pero en su nombre, como dice aquí, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Disputaba con los griegos. Y por esto procuraba matarle, hermanos. Vámonos a Hechos 17. Y vamos a seguir recorriendo a Pablo y cómo anunció al Dios verdadero y a Cristo. A idólatras y humanistas en el Areópago. Anunció al Dios verdadero y a Cristo a idólatras y humanistas en el Areópago. Algo un poco relacionado con lo que venimos hablando, pero aquí le voy a voy a extender un poquito más el énfasis. Leámoslo, lo voy a leer toda esa parte, porque veamos cómo Pablo habla. Hechos 17 desde el 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Miren, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Tremendo, hermano. Creí, por lo cual hablé. Sigamos verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.
Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Mire, muy religiosos. Se enardeció por la idolatría. Ahorita les dice religiosos. Aquí un religioso de manera mala, no de manera buena. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Él anunciaba a Cristo a humanistas de la época, a idólatras de la época. El Dios que hizo el mundo y a todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechas por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Así sea palpando puedan llegar a los bordes de Dios. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Debemos conocer, hermanos. No podemos estar encerrados en cuatro paredes, hermanos. Tenemos que ver lo que pasa afuera. Pablo lo tenía bien claro y por eso le cita a sus poetas griegos. Mira, así como ellos dicen, se supone que ustedes lo siguen a ellos, ¿no? Porque el linaje suyo somos. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, pero ahí ya les corrige después, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto, mire, y allá va y empieza, y va al punto que debemos siempre llegar nosotros. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos o de los muertos. Entonces volvamos. Estamos anunciando el evangelio a idólatras y humanistas. Aquí yo veo dos grupos, tal vez relacionados allí: idólatras y humanistas. Humanistas, ahí mencionan a los epicúreos, a los estoicos. Idólatras también eran idólatras. Entonces estamos porque les dice que tienen una cantidad de ídolos. Bueno, estamos anunciando el evangelio a ese tipo de personas, a idólatras y humanistas. Aquí podemos encontrar los que nombramos en la primera parte, al progresista, al de la nueva era, pero también, hermanos, al idólatra, al católico romano y a toda religión de Oriente. Mire que hay muchas veces, las religiones de Oriente, usted los puede identificar como idólatras y humanistas a la vez, tienen mucha cosa mezcla ahí. Era lo mismo que Pablo estaba enfrentando en ese momento. Hermanos, estamos anunciando ese evangelio a ellos, pero hermano, de esta manera. Debemos arder al mundo entregado a la idolatría. Dice que su espíritu, el de Pablo, se enardecía al ver la ciudad entregada a la idolatría. Debemos decirles de su religiosidad, la falsa religiosidad. Dijo: observo que sois muy religiosos. Debemos decir a estos idólatras y humanistas que sus dioses o sus religiones son falsas. Pablo se los dijo. Ustedes no conocen al Dios verdadero. Ustedes no lo conocen. Yo les anuncio al Dios verdadero. Yo pasé y miré sus altares. Tiene una cantidad de ídolos. Pero ustedes deben entregarse a Jesucristo. Amén. Porque Cristo los va a juzgar. Dios va a juzgar por medio de Cristo. Cristo va a estar en el día del juicio. Cristo también va a ser el juez. Debemos mostrarles al único Dios verdadero. Debemos llamarlos al arrepentimiento. Debemos hablarles del juicio de Dios en Cristo, hermanos. Hermanos, debemos decir sin temor que Cristo
vino hace unos 2000 años, hermanos, que es el único camino de salvación eterna, que solo en Él hay perdón de pecados, y que si ellos no creen y no se entregan a Él y no se arrepienten, serán castigados eternamente, y que no son palabrerías, como le estaban diciendo a Él. No somos palabreros, hermano. Estamos hablando la verdad. Porque un día Dios juzgará al mundo con justicia. Por Cristo, por el varón que Dios entregó para salvar a los pecadores que se arrepienten. Y que si ellos no se entregan, pueden tener miles de dioses. Antes esos dioses los van a condenar más. Pueden ser los más religiosos que sean, pero están condenados. Pueden recibir, pueden ser los más tolerantes como eran estos. Tolerantes porque querían escuchar cada cosa nueva. Pero eso sí, cuando habló de la resurrección y de que se entregaran a Cristo, dice al final que muchos dieron la espalda, hermanos. Hermanos, debemos hablarles a estos hombres. Debemos apuntar allá. Debemos decirle que son idólatras. Muchos dicen hoy cosas como lo decía, ya se me olvidó el nombre, qué pena, hermanos. Bueno, no hable de María. Noé Acosta decía, cuando hablando de los católicos, no hable de María, no hable de la idolatría, no le hable de los santos, no le hable del Papa. Sí, hermano, hay que hablarles allá. Pablo se fue allá. ¿O Pablo de qué empezó a hablar? Primero va y les muestra el pecado, hermanos. Yo lo he dicho, llevo años diciéndolo, hermano. ¿Qué hizo Cristo con la mujer en el pozo? Él no se apuntó a la idolatría ahí porque no era necesario, apuntó al adulterio, hermanos. ¿Qué hizo Pablo con los plateros? A la idolatría. ¿Qué hizo Cristo con el joven rico? Al amor al dinero. Pero estos hombres dicen que no. Es que dicen, no, usted solo hable el evangelio. No, hermanos, parece bonito, pero es que el evangelio implica yo mostrar una condición en la cual está. El evangelio es personalizado en el sentido de que usted tiene unos pecados que no lo dejan ir a Cristo, usted tiene otros que no lo dejan ir a Cristo. No hable del homosexualismo, no hable del Papa, no hable de la idolatría, solo hable del evangelio. Bueno, si habla del evangelio tiene que hablar de esas cosas, hermano. Nosotros no solamente hablamos para la iglesia, hermanos. Nosotros hablamos para el mundo. Amén. Para el mundo. Por eso colgamos los sermones, hermanos. No es solamente para edificación del cuerpo de Cristo. Es para que otros se arrepientan también. Sigamos, hermanos. Pablo predicó a Cristo crucificado. Aunque era para muchos una locura y un tropezadero. En 1 Corintios dice 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hermanos, estamos anunciando a Cristo crucificado. Estamos hablando de la cruz de Cristo. Sin importar el rechazo y oposición, como dice acá, de judíos y gentiles. Judío, ¿el judío quién es? En este caso, ¿es el religioso? ¿Son las religiones? ¿Es el moralista? ¿Es la iglesia romana? Son todos estos formalistas religiosos. Ahí están. ¿Y quién es el gentil? Bueno, ya lo mencionamos, el mundo, el impío, el humanista, el secularismo, el que habla conforme a la psicología de este mundo. Pero hermanos, debemos hacer un énfasis. Mire, Pablo le habló al judío en términos judíos y por eso fue tropezadero para él. Porque les apuntó a donde el judío no quería escuchar, al que dejara ritos y cosas de esas. Y al gentil le apuntó a otro lado. Al gentil no tenía que hablarle que no se circuncidara. Pues que no importa, le daría 5 esas cosas. Entonces, hermano, al judío de hoy, es decir, ese religioso, hay que hablarles de la sola fe, hermanos. Eso para el judío de entonces era un tropezadero. La fe sin obras, sin ritos, sin sacramentos. Hay que decirles que todo eso que ellos hacen son trapos de inmundicia delante de Dios.
sin importar, hermano. Bueno, hay que decirles también que no son buenas personas, como se creía el judío de la época. Así tropiecen con esto, hay que decírselos, hermano, al religioso, porque el religioso pone su falsa religión para salvación, sus ritos, el bautismo, la circuncisión, los sacramentos, ir a misa, ayudar al pobre, al necesitado, meterse en un convento, estar aislado del mundo, como hace Roma, como hacen gran parte de la iglesia Roma o las monjitas. Hermano, no les sirve, porque Cristo es el que salva. Amén. Cristo es la roca, y usted está chocando contra esa roca. Es solo por la fe. Debe creer en Cristo, debe arrepentirse. Cristo perdona, pero el católico no quiere escuchar eso. No, yo quiero a María, yo quiero al santo, yo quiero al intermediario, yo quiero el magisterio de la iglesia, yo quiero el bautismo, yo quiero todas estas cosas, pero no quieren dejar sus ídolos, no quieren dejar el mundo, quieren una religión externa, hermanos. Bueno, hermano, y al gentil debemos insistirles que Cristo es el único camino también, que no hay otro, pero eso sí, deben rendirse a Él y apartarse del pecado y el mundo, así esto le parezca locura, hermanos. Así les parezca una locura el evangelio, que les parezca, hermano. Pablo dijo: predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Y sigo predicando a Cristo crucificado, sigo hablando de Cristo. Amén. Con el énfasis que le tenga que dar, con el matiz que le tenga que dar, de acuerdo a con quién esté. Sigamos, hermano. Pablo testificó del arrepentimiento y la fe también a judíos y gentiles sin descanso. Hechos 20, del 20 al 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, aquí habla, el énfasis, quiero hablar del arrepentimiento y la fe. Del arrepentimiento para con Dios, hermanos. Hermanos, ¿por qué? Porque cuando pecamos ofendemos a un Dios 3 veces santo. Al que primeramente hay que pedirle perdón es al Padre. Arrepentimiento para con Dios. Hemos pecado, o esa persona que no se ha entregado a Cristo ha pecado toda la vida contra ese Dios infinitamente santo. Dios está airado, el Padre está airado. Usted es enemigo, hay que decirle eso porque es la verdad, según la Biblia. Está destituido de la gloria de Dios. Debe arrepentirse de sus pecados, debe pedirle perdón al Padre. Pero ¿cómo, hermano? Dice, y la fe en Cristo, hermano. Porque yo pido perdón al Padre y el Padre me perdona por medio de la fe en Cristo, hermanos. Ellos deben creer en Cristo. Pablo les habló de eso, dice, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ellos deben creer en Cristo y únicamente en Cristo para salvación, para perdón de pecados. Solo en Él pueden hallar, solo en su sangre pueden ser limpios. Nada más limpia el pecado que la sangre de Cristo, hermanos. Es el único camino para que ellos se reconcilien, porque son enemigos de Dios si no se han entregado a Cristo. Ellos, si quieren, si no quieren, pues allá ellos, pero igual les insistimos. Pero si no quieres dejar de ser enemigo de Dios, bueno, lo va a padecer eternamente como el peor enemigo que pueda tener. No porque Dios sea malo, porque el Señor no es malo, es justo, hermanos. Y si nunca quiso rendirse, ¿usted espera que merezca el cielo? No puede. ¿Cómo me dice eso? Solo así usted puede tener comunión con Dios. Solo así ellos pueden tener comunión con Dios. Sigamos. Y ya un poquito más enfocado en el pueblo de Dios. Pablo, sigamos allá en Hechos 20, 26, 27. Vemos que Pablo anunció todo el consejo de Dios al pueblo.
Entonces aquí va la iglesia, un poco más enfocado en la iglesia. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, Pablo a la iglesia le habló todo el consejo de Dios. Hermanos, el consejo de Dios, hermano, básicamente tres cosas. Yo creo que ahí recoge casi todo el consejo de Dios, hermano. La justificación, cómo es salvo el hombre. La santificación, cómo vive el cristiano. Y también hay que hablarle de quién es Dios, de los atributos de Dios. Pues ahí yo creo que ahí encontramos casi todas las cosas. Y ahorita seguimos, ahí la voy a enfocar otra cosita más adelante. Justificación, hermanos. Hay que hablarle al hombre de su pecado, del estado de su alma, que Dios es justo y va a hacer justicia, que la paga del pecado es la muerte y que solo en Cristo y creyendo al Evangelio de Cristo puede ser salvo. Hay que hablarles de la santidad. Hay que hablarle de las demandas de Dios, hermano. ¿Qué demanda de Dios? ¿Qué demanda el Señor a su pueblo? ¿Qué demanda? Eso no es religiosidad, como dicen hoy. Eso no es legalismo. Es lo que Dios demanda. Sus mandamientos, la obediencia del cristiano. Ser discípulo, hay que rendirse, hay que negarse y tomar la cruz. Y hermano, y también en medio de todo esto, les decía de los atributos de Dios. Porque hermano, ¿quién es Dios? ¿Y qué demanda Dios? Si es un Dios pagano como los de los paganos, los dioses paganos son pervertidos. De acuerdo al Dios. Son pervertidos. Hay Dios para el sexo, hay Dios de todo, hermano. Pero el Dios de nosotros es un Dios santo, 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 hermano. Y Él demanda unas cosas. Sed santo porque yo soy santo. Y hermano, y eso incluye someter todas las áreas de nuestra vida al señorío de Cristo, hermanos. Pablo les anunció todo el consejo de Dios. Pablo dijo, hermano, yo estoy limpio. Les ha hablado todo el consejo de Dios. Hermanos, el hogar hay que someterlo al señorío de Cristo. El hogar. Los roles de nosotros de esposos, esposas. Cómo es un padre, cómo es un hijo. Cómo debo educar a mis hijos, hermanos. No es como el César diga. No es como diga el Ministerio de Educación. No, hermano, no. Es como dice el Señor. ¿Cómo debo cuidar mi salud? No como me diga el Ministerio de Salud. O como digan los organismos internacionales de salud, para no mencionar el nombre, porque si no, seguramente nos bloquean. Hermanos, no es como ellos digan, que digan lo que digan. Pero si está contrario a lo que el Señor dice de la medicina, hermanos, debemos obedecer primero a Dios. Los médicos son para los enfermos. Así de simple. Qué verdad tan simple, hermanos. Pero la medicina de hoy no hace eso, hermano. Enferma. ¿Cómo debemos ligar nuestro conocimiento? ¿Qué debemos creer? ¿Qué debemos aprobar? ¿Qué debemos rechazar? ¿Cómo manejamos el dinero, hermanos? Hermanos, hay cosas que ya sabemos del dinero, pero hay unos que no hacen caso, o somos necios y volvemos a caer en lo mismo. El Señor le habla 1000 cosas de las deudas, y volvemos a hacer otra vez leche. Eso lo sabemos desde siempre. Ahora usted lo puede hacer, hermano, pero va a tener consecuencias, porque es esclavo de su acreedor. Eso dice la Biblia. Del trabajo, cómo manejamos el trabajo, qué hacemos en el trabajo, que tenemos que ser diligentes, así sean amos difíciles de soportar. Debemos trabajar. ¿O usted cree que allá en la iglesia del Nuevo Testamento solo tenían amos cristianos y que todo era perfecto? No, hermano, no eran fáciles. Y eso todo lo dice la Biblia, y debemos predicar todo el consejo de Dios. No solo predique el evangelio, hermano, eso tiene que ver, o no hacemos discípulos. Hermano, también cómo vemos usted y yo el mundo. ¿Cómo vemos el mundo, hermanos? ¿Cómo vemos usted y yo la familia inconversa? Hay que honrar a padre y madre, es verdad, así sean impíos. Pero hermano, yo no puedo recibir el consejo
de un impío que vaya contrario a la Biblia, por más de que sea la mamá o el papá. Entonces la Biblia nos habla de todas estas cosas. Tenemos que enseñar estas cosas. Pablo enseñó de todo, o mire el Nuevo Testamento a ver si no habló de todas estas cosas. ¿Cómo vemos las autoridades civiles, hermanos? ¿Cómo las vemos? Hermanos, lo siento, hermanos, lo siento, pero el Señor habla mucho de política, habla mucho de economía en la Biblia, y nosotros debemos saber qué está bien y qué está mal. ¿Qué está bien y qué está mal? Si usted tiene problemas en su conciencia con eso, hermano, como le decía en el sermón, yo no, hermano. Yo no. Si usted no quiere hablar de eso, no hable, hermano. Yo no lo puedo obligar, pero no me obliga a mí a no hacerlo cuando hay que hacerlo, hermano. Pablo lo hizo. Los profetas lo hicieron. Daniel estuvo en Babilonia, hermanos, y habló. ¿Cómo es nuestro lugar en el mundo, hermanos? Somos sal y luz en el mundo. No somos Amish que se esconden, hermanos. No, eso no es el evangelio, hermano. Tengamos cuidado por allá, hermanos que allá conocen, hermanos, se dejan deslumbrar. Allá los que van a las librerías, tengamos cuidado, que porque parece muy bonito, hermano, pero listo, hay cosas que podemos tomar. Pero los Amish no son un modelo a seguir cristiano, hermano. Fracasó ese modelo, hermanos. Porque la Biblia dice que no es así, hermanos. Somos columna y baluarte de la verdad. Sigamos, hermanos. Pablo amonestó sin cesar al pueblo. En Hechos 20:31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces siguió hablando del pueblo, le sigue hablando al pueblo. 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Bueno, hermanos, en la iglesia debemos seguirlo haciendo unos con otros. Debemos amonestar a los que caminan mal en la iglesia. La Biblia habla del que está pecando, que hay que corregirlo. Del ocioso, específicamente menciona al ocioso. Hombres, mujeres que no cumplen sus deberes, hay que amonestarlos. A los que se están desviando, a los que no quieren arrepentirse. Todo eso lo dice la palabra de Dios, hermano. Todo eso nos lo muestra. Todo eso lo dijo Pablo. Creí, por lo cual hablé. Alentar a los de poco ánimo. Una cosa es el que no se quiere arrepentir, una cosa es el obstinado, pero otra cosa es el que es débil en la fe y hay que alentar sin justificar los pecados, lógicamente. Y siempre debemos en la iglesia, entre nosotros, llamar al arrepentimiento, exhortar, discipular, orar con paciencia y con doctrina, hermanos, porque no todos van al mismo ritmo. Los de poco ánimo van a un ritmo diferente, pero que sea eso, hermanos, que sea eso. Hermanos, sigamos. Hechos 24 al 25. Pablo predicó a gobernantes como a Félix, entre otros. Hechos 24 al 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero mire lo que dice Pablo. Mire, o sea, predique el evangelio. Bueno, miremos a ver qué predicó, qué le dijo Pablo a Félix. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, y mire que lo pone de primero y ya lo voy a explicar por qué, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Por qué la justicia, hermano? Porque él era un gobernante y le tenía que hablar de la justicia, de lo que debe ser un gobernante, hermanos. Le habló, fue lo primero que le dijo, de la justicia, dominio propio, ya sabemos, era un adúltero, y del juicio venidero. Le apuntó a dónde era, hermanos, a dónde era. No empezó a hablarle de otra cosa, pero después sí lo llevó al juicio venidero, a Cristo. Hermanos, si tenemos oportunidad, hablemos a un gobernante. Yo sé que no todos van a tener la oportunidad, no todos vamos a tener la oportunidad de sentarnos con un gobernante y poderle hablar. Yo sé que no. Pero hermanos, si algún día tenemos la oportunidad, alguna autoridad civil, a cualquiera, hablemosles.
de estas cosas, hermano. Como con Félix, voy a enfatizar, dominio propio. Félix era un esclavo del pecado porque era un adúltero. Del juicio venidero, él va a dar cuentas a Dios. Todo gobernante, todo magistrado civil da a dar cuentas a Dios porque Dios le habló. Hermano, nos guste o no, le gusta a usted o no, hermano, la Biblia tiene mucho que decir al magistrado civil sobre la justicia, porque de eso le habla al magistrado civil. De eso le habla. Entonces eso es lo que el Señor lo va a coger y le va a decir: mire, usted fue un gobernante, ¿cómo utilizó su poder? El gobernante, el magistrado civil, llámese juez, llámese senador de la república, llámese el que sea, debe procurar porque lo que él haga dentro de su labor sea para castigar al malo y proteger al que hace lo bueno. Eso lo dice Romanos 13. Para promover el cristianismo. Usted va a decir: pero ¿quién promueve el cristianismo? ¿Quién protege a la iglesia? Sí, hermano, no. Es triste, pero ya eso cada vez menos. Pero, hermano, por lo menos, al menos, porque estamos en Babilonia, hermanos, al menos que nos dejen vivir quieta y reposadamente. Al menos. Yo se lo he dicho a algunos hermanos. Los judíos se encontraron en un dilema en tiempos de Jeremías. Entre irse, los dos eran imperios que los iban a gobernar. Ellos no iban a reinar ahí. ¿No es cierto? Estaban entre irse a Babilonia, 70 años también esclavos, o quedarse en Egipto. Y ellos, ¿qué les dijo el Señor? Váyanse para Babilonia. Allá van a prosperar como pueblo de Dios. Sí van a ser esclavos 70 años, pero allá van a prosperar. Bueno, yo se lo he dicho a unos hermanos, no les gusta de pronto a alguno, pero hermano, yo prefiero estar gobernado como en Babilonia que como en Egipto. Por lo menos que me dejen vivir quieta y reposadamente. El gobernante debe promover el bien, lo bueno y lo justo, hermanos. De manera general, que promueva la familia, que defienda la vida, que proteja la propiedad privada, que permita la libertad, hermano. Todos estos son principios bíblicos, hermanos. Y eso sí, que castigue, condene al que hace el mal o al que hace lo malo, hermanos. Castiga al malhechor, al asesino, al ladrón, al corrupto, la tiranía, la injusticia, la inmoralidad o la idolatría. Hay unos, como siempre hemos dicho, unos más peores que otros. Yo prefiero Babilonia en este caso, entiéndame lo que le estoy diciendo. Yo no estoy hablando de la gran o sea, estoy hablando en ese sentido civil, hermanos. Entiéndame, por favor, no manipule, no tuerza mis palabras, que yo no estoy diciendo que me voy a rendir al anticristo. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Es que civilmente, magistrado civil, promueve cosas más cercanas al cristianismo. Qué bueno que lo haga. Apruebo eso. Sé que no puedo confiar en príncipe ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación. Pero es más terrible. Es opresor, más opresor. No va a dejar abrir a la iglesia. Nos va a prohibir hablar del homosexualismo más. Entonces yo prefiero hermanos. Sigamos, hermanos. Predicó fiel y perseverantemente a todos las escrituras del Antiguo que anunciaban a Cristo. Hechos 26, 22 al 23. Siguió. Si usted ve, voy recorriendo Hechos en orden. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hermanos, utilicemos, se me fue largo, utilicemos fielmente la palabra, hermanos, con temor, con temblor. Vamos de parte de Dios y delante de Dios. Pablo fue fiel a ese mensaje, fue fiel a las escrituras del Antiguo. Hermano, cuando usted saca una Biblia, cuando yo me paro acá, cuando usted le habla a su vecino, a su familiar, usted va de parte de Dios y delante de Dios. Usted es un embajador del Señor. Ciñámonos a las escrituras, no las torzamos para nuestro propio beneficio carnal, porque terminarán siendo para nuestra perdición, y no solo la nuestra, sino la de otros, hermanos. Sigamos, hermanos. En 1 Corintios 9, 16 al 18.
Pablo anunció el evangelio gratuitamente. Creí, por lo cual hablé. Era un don de gracia que Dios le había dado. ¿Cómo iba a cobrar por predicar? Leamos 1 Corintios 9, 16 al 18. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, hermano. Entonces, era impuesta necesidad, Pablo. Él predicaba el evangelio porque Dios se lo había demandado, Cristo mismo se lo había mandado. Hermanos, el evangelio no es para enriquecerse. No es para, eso es obvio, hermanos, ¿no es cierto? Bíblicamente, si usted lee el verso 14, los pastores pueden vivir del evangelio, ahí lo dice, pero no es para que se enriquezcan. No es como hace la teología de la prosperidad, con sus eventos, sus congresos, sus seminarios. Cobran por hora algunos pastores, hermano, es terrible. Por hora cobran. Es terrible, hermano, es terrible el nivel de apostasía de esta iglesia. Por hora. Tabla de ofrendas en la iglesia que estábamos hace 9, 10 años, hermano. Tabla de ofrendas, hermano. Venta de libros, mercadería. Hermano, todas estas cosas. No, que es que estamos haciendo un evento, un congreso, y pues eso tiene unos gastos. Hermano, la Biblia nos dice que toda iglesia nos lo muestra. Debemos tener de lo que recogemos parte para misiones. No se pueden unir 2 y 3 iglesias y de las misiones poner ahí. No, es que no nos alcanza. Pues hermano, no es la voluntad de Dios. El evento que usted quiera hacer, haga algo más sencillo. No estamos en contra de un seminario porque ser seminario. Yo espero que usted me entienda. El problema es cuando empiezan a cobrar por esas cosas. Ese es el problema. Yo no le veo ningún problema que 3 pastores de sana doctrina se reúnan y quieren hablar algo puntual. Hermanos, saquen de sus ofrendas y haga lo que quiera hacer, lo que le alcance, sea austero. Usted no necesita mucho usted no necesita alquilar el mejor evento, el mejor salón con aire acondicionado. No necesita esas cosas. Usted necesita sencillo, hermanos. No nos enredemos con tanta cosa. Pero hermano, hay unos que de verdad hacen mercadería de la fe. Venden de todo, hermano. Venden de todo, hermanos. Sigamos. Pablo habló en medio de padecimientos, ultrajes y oposición. Creyó, por lo tanto habló. En 1 Tesalonicenses 2:2 dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios, para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hermanos, en medio de gran oposición. Hermanos, no podemos callar. En medio de cualquier oposición. La oposición puede venir del falso maestro, del falso creyente, como el mago Elimás, que nos impiden hablar. Hay que seguir hablando. También esa oposición puede venir de las filosofías del mundo, de las religiones, que tratan de desacreditar lo que hablamos. Pero también de gran oposición con censuras, hermanos. Cuando quieran callarnos de muchas maneras, en las redes sociales, en nuestros trabajos, en la familia. Cuando nos dicen, cállese, no hable. Aquí no se habla de política ni de religión. En las redes sociales no es para predicar. No, ¿por qué no es para predicar? Pero sí es para que usted ponga que se fue a un restaurante, que está de paseo, para vender sus productos, para eso sí. Y no para predicar. Hay algunos pastores que prefieren eso, tristemente. Prefieren eso. Que pongan sus banalidades. Pero eso sí que no predique, porque es que eso es contención. O cuando también haya oposición con leyes contrarias, hermanos. Nos impidan llamar pecado lo que es pecado. Por el tema del respeto, la tolerancia. Hermano, debemos predicar, debemos anunciar el evangelio
¿O usted cree que a nuestros antecesores no hubo oposición? No, es que nos van a cerrar el canal. Bueno, hermano, debemos ser sagaces, yo sé. Tampoco es tomar riesgos innecesarios. Si yo ya sé que ahí me va a morder el león, bueno, yo miro otra forma, pero no es no hacerlo, hermanos. Sigamos, hermano. Predicó Pablo, aunque fue abandonado por todos. Creyó, por lo cual habló Pablo. Acuérdese, allá en 2 de Timoteo 4, 16 al 17 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, dice Pablo, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, hermanos. Hermanos, cuando nos abandonen, cuando nos saquen de sus círculos, cuando nos excluyan, iglesias, pastores, otros cristianos, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, esposo, esposa, amigos, hermanos, a Pablo dice: todos me desampararon. Nos puede pasar, hermanos, en unos tiempos más que otros, a unos más que otros. Hermanos, como Pablo, hermano, en nosotros debe seguir siendo cumplida la predicación, como dijo Pablo. Pablo dijo: todos me han dejado solo, pero dice, para que por mí fuese cumplida la predicación. El Señor me dio fuerzas para que en mí fuera cumplida la predicación. Eso era lo importante allí. Sí, vamos a sufrir, vamos a padecer, nos van a perseguir, pero el Señor nos da fuerzas y pidamos fuerzas para que siga siendo cumplida la predicación. Porque creímos, por lo cual hablamos. Hermanos, el Señor a Pablo nunca le dijo que no hablara el evangelio. Lo alentó a seguir hablando, a no callar, porque aún había mucho pueblo por salvar, hermanos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, lo mismo nos dice hoy el Señor. Cristo no ha venido, entonces aún hay pueblo en esta ciudad, aún hay pueblo en Colombia. Cristo, hasta que Cristo venga, se acaba de que haya que falten personas para ser salvas. Aún hay pueblo, hermano, porque Cristo no ha venido. Aún hay pueblo, hermanos. O temeremos, o callaremos, o más bien diremos como Pablo: conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Hermano, ¿realmente hemos creído? Usted, hermano, no me hable de su fe sin sus obras. Y esto es un fruto de la fe. ¿Usted ha creído? Entonces, hablemos y no callemos, hermano. Porque eso es fruto de un creyente, hermano. Hablar el evangelio como pueda, hermano. Hay muchas formas, siempre decimos lo mismo. Aquí en menos excusa tenemos que nuestros antecesores, porque aquí hay hasta nos dio el Señor tecnología, más juicio, más va a juzgar el Señor a esta generación. Sigamos en el tercero, no es muy largo. Nosotros también, tercer capítulo, nosotros también creemos, hermanos. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Nosotros, hermano, al igual que Pablo y los antiguos, si hemos creído el evangelio de Cristo, debemos proclamarlo. Kistemaker dice acá: nuestra fe interior la expresamos con nuestro testimonio exterior, confesando obedientemente el evangelio de Cristo y demostramos nuestra fe. Así demostramos nuestra fe y testificamos que pertenecemos a la familia de Dios. Imagínese un embajador de un país que no promueva su país. No es un embajador, no está haciendo su labor. Bueno, usted no hace su labor, la labor que el Dios nos demandó, si no anuncia el evangelio. Hermanos, escúcheme bien. Ay, es que usted tiene más dones que yo, y por eso usted habla y yo no, es que a mí de chiquito, mejor dicho, me hicieron bullying y por eso yo le tengo miedo a los hombres. No, hermano, Cristo vino para que su pueblo hablara. Amén. Vino a hacer que abrieran sus labios para proclamar el evangelio. Sí. El Señor vino a hacer que los mudos hablaran. Amén. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo.
hace a los sordos oír y a los mudos hablar. A los mudos hablar. Era literal. Pero el Señor dijo, aún más grandes cosas harán ustedes. Hablaremos, hermanos. No hablábamos. Éramos tímidos, muchos de nosotros. Aunque no lo crea, éramos tímidos, muchos de nosotros. Yo me paralizaba hablando en medio de gente. No podía, cuando me ponían a hacer trabajo en la universidad, no podía, hermano. Temblaba. Hermanos, muchos mudos hablaron. Mire, aquí hay un ejemplo. En Mateo 9, 32, 33. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Hermanos, estamos predicando el Evangelio. Usted está predicando el Evangelio. Está compartiendo de Cristo. La salvación en Él. ¿Habla o usted es un mudo? ¿Es un mudo? Bueno, hay grandes razones para pensar que usted no ha sido salvo o salva. Hermanos, el Señor vino a que los endemoniados también hablaran, a que anunciaran, como con el endemoniado gadareno. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaban que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, hermanos. Hermanos, hemos sido libres del yugo de las tinieblas como este endemoniado. ¿Sí nos ha liberado el Señor de la esclavitud del pecado? Bueno, estamos compartiendo esas grandes cosas que Dios hizo con nosotros. Uy, hermano, le dice a alguien, nos pueden decir, ¿usted cómo ha cambiado? Bueno, sí, por la gracia de Dios. El Señor, usted es un drogadicto, yo también lo fui. Yo también era alcohólico. Yo también vivía en el mundo, yo también me deleitaba en muchas cosas. El Señor obró, el Señor puede obrar. Él puede librar. Él es capaz de hacer que nosotros escapemos del lazo del diablo en el que estábamos cautivos. Hermanos, Él vino a que nosotros habláramos. Era una señal de la venida de Cristo cuando vino, que su pueblo hablara el Evangelio. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y escúcheme bien, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Es una señal de que Cristo viniera, que se extendería el Evangelio con su pueblo. Porque ya no somos mudos, ya hablamos. Hermanos, el Señor anunció desde el Antiguo Testamento que ya no solamente en lenguaje hebreo, sino que en toda lengua se hablaría el Evangelio, hermanos. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Hermanos, ya no solamente en el idioma hebreo, ya se iba a escuchar en español, en inglés, en italiano, en portugués. Amén. Tremendo, hermanos. Las lenguas fueron por señal, eso es una señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esos judíos nos van a escuchar y nos iban a escuchar como si fuéramos en lenguaje de tartamudos. Escucha hablar un coreano. ¿Usted qué piensa? Que es como tartamudo, no le entiende nada. Bueno, los judíos les pasa lo mismo con nosotros. Somos como tartamudos para ellos que hablamos sus palabras al mundo. Dice en Isaías, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, hermano. Así les hablaremos, así hablaremos al mundo. Así, hermano, para ellos es lenguaje raro ya que están hablando. Estoy hablando del Señor, del que usted dice creer, de Jehová de los ejércitos. En español para usted es un lenguaje raro, no lo entiende. Bueno, el lenguaje de tartamudos iba a hablar al mundo el Señor. Hermanos, estamos anunciando el Evangelio. Usted está anunciando el Evangelio, así sea en un lenguaje extraño.
en lengua de tartamudos? ¿En su lengua se está proclamando el evangelio? ¿O su lengua calla la verdad? Ay, hermanos, el Señor nos dejó la gran comisión. Esto es bien conocido por todos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta fin del mundo. Amén. Estamos cumpliendo este mandato, hermanos. Estamos haciendo la gran comisión. Estamos, escúcheme bien, haciendo discípulos. ¿Cuántas veces decimos esto acá? ¿A quién le está predicando? ¿Con quién le está dedicándole tiempo? ¿A quién, hermanos? ¿A quién le estamos predicando? ¿Cristo no está acaso con nosotros? ¿No está con usted? Y por eso callamos. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Cristo no está con usted si no estamos haciendo esta labor. No está con nosotros si no hacemos esta labor. Hermanos, Pedro y Juan, esto lo prediqué hace un tiempo, no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Así se lo prohibieran, hermanos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, hermanos. Como siempre decimos también, nos callan, nos salen letreros, hermanos. Nos cierran una cosa, abrimos otra, ¿no? Así es. Nos callan por un lado, allá la familia, bueno, allá buscamos la forma de llegar por otro lado. Así es, hermano. Así tiene que ser. Tristemente, hermano, pero tristemente hay muy pocos obreros hoy hablando, hermanos. Muy pocos, hermanos. Y nosotros estamos muchas veces así, hermanos. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, hermano. Cantábamos ahorita eso. Hermanos, casi siempre los obreros son pocos. Casi siempre pasa lo mismo. Casi siempre no estamos anunciando. Casi siempre no estamos llevando a las personas a Cristo. Casi siempre no estamos dando el consejo de Dios. Casi siempre, hermano, la iglesia está callada. No está siendo columna y baluarte de la verdad. No está siendo sal y luz del mundo. Hermanos, usted verá si calla. Calle si quiere. Usted le dará cuentas a Dios. Calle si quiere. Pero aún las piedras van a hablar de todos modos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Porque el Señor hace la obra con usted, conmigo o sin nosotros, hermano. Él la va a hacer. Él la va a hacer. Entonces no haga como lo del hipercalvinista, ¿no? Finalmente el que va a ser salvo va a ser salvo. Y sí es verdad. Pero yo quiero ser partícipe de esa obra. Yo quiero ser parte de esa obra. Yo quiero estar allí. La Biblia dice que es sabio el que gana almas. Es sabio, lo dice el Antiguo Testamento. Y los que ganan almas son sabios, creo que lo dice en un salmo. Hermanos, ¿usted no quiere participar? Va a llegar allá y ¿qué le va a mostrar? ¿Qué talento le va a mostrar? Ay, es que tenía miedo, es que usted habla mejor, es que no puedo, es que me regañaban. Mire, los niños nos dan ejemplo, yo se lo he dicho a muchos, y aquí lo hemos dicho. No callemos a estos niños, aún las piedras hablan. ¿Son aún piedras o no? Todavía no se les ha regenerado el corazón. Son piedras que hablan. Y hablan, pero hay unos papás que se supone que son cristianos y no hablan, hablan mal los niños. Y ojo con callarlos, ¿no? Déjenlos que hablen, si usted no quiere hablar, por lo menos déjenlos a ellos. Hermanos, no seamos perros mudos, no seamos como perros mudos, no seamos como dice Isaías, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, no pueden ladrar, no pueden. Soñolientos, echados, aman el dormir. Hay que amonestar a los ociosos. Cuando no cumplimos esta obra, estamos siendo ociosos también en las cosas del Señor. Hay que amonestar a los ociosos. No justifiquemos nada, hermano. Allá nos vamos a presentar delante del Señor. Y allá no va a ir uno con la mamá, ni con el hijo, ni con el esposo. Ay, no, es que él no puede. No, el justificador es Cristo. Nadie más.
Hermanos, ¿es usted un obrero del Señor? ¿Estamos callando lo que hemos visto y oído? ¿O realmente no hemos visto y oído nada? Somos como perros mudos, hermanos. Hermanos, nos estamos avergonzando de hablar el Evangelio, porque el que se avergüence será desechado en el día del juicio por el mismo Cristo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermano, mire, yo sé que hay temor. Yo no le digo que es que uno hay veces le tiene que predicar a alguien y no siente nada. Uno siente temor, siente oposición. Pero el cristiano de manera general no es un cobarde. Ya se los leí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermanos, nos estamos avergonzando. Usted se está avergonzando del Evangelio ante amigos, familiares o en el trabajo. Usted no quiere participar de las aflicciones, como dijo aquí Pablo. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, porque cuando vamos a predicar muchas veces se va a levantar oposición, rechazo, enemistades, que así es, hermano. El Señor vino a dividir, hermano, inclusive las casas. No quiere participar de sus aflicciones, bueno. Si quiere seguir temiendo, siga temiendo. ¿Es usted un cobarde? Bueno, no hay poder en usted. Dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿No quiere acaso que otros se salven? Yo quiero que mis familiares sean salvos, y nunca les predica. O sea, no sea cómodo, hermano, o cómoda. Eso es, ¿cómo se dice eso, hermano? Eso es hipocresía. No, yo quiero que sean salvos, ¿cómo están de mal? Nunca les ha predicado. ¿No quiere acaso que se salven? ¿No quiere que crean? ¿No quiere que empiecen ellos a hablar también de Cristo, como nosotros debemos hacerlo? Hermanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como están escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Deben escuchar el Evangelio. Seamos parte de eso. ¿No quiere que sean salvos? Qué bueno, hermano, cuántas cosas, hermano, no quiere ser partícipe de este edificio espiritual que el Señor está formando. Hermanos, estamos en tiempos muy difíciles. Tiempos de apostasía, tiempos de ateísmo, tiempo de marxismo, tiempo de engaño, de comunismo, de globalismo, tiempo de humanismo. Todos estos tiempos callaremos en medio, tiempo de falsos maestros, de idolatría. ¿Callaremos? Hermano, usted y yo tenemos el mismo encargo de parte de Dios que Pablo le hizo a Timoteo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, estamos en estos tiempos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, estamos hablando el Evangelio a todo el que podamos. Usted está hablando el Evangelio a todo el que puede. ¿Lo está haciendo a tiempo y fuera de tiempo? Uy, es que a destiempo es difícil. Bueno, hermano, hagámoslo a tiempo, aunque sea. Siempre se lo digo, aunque sea a tiempo. Aunque sea a tiempo. La Biblia nos dice que fuera de tiempo. Y hermano, aunque sea lo hiciéramos a tiempo, otra sería la historia, hermano. Otra sería la historia. Hermanos, la palabra está cerca.
la palabra de fe que predicamos. Esa palabra, mire, hay que confesarla para salvación, porque debemos rendirnos a Cristo y someterlo y pedirle perdón por nuestros pecados. Pero también hay que confesarla para que otros sean salvos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, yo le quería leer esto, que dice, mire lo que dice John Hill con respecto a esto y citando esta de Romanos 10. Donde hay verdadera fe y el verdadero espíritu de fe, habrá un hablar de, para y en el nombre de Cristo. Porque así como con el corazón se cree para justicia, también con la boca se confiesa para salvación. Mira el sentido que él le da. Lo habla para un creyente que anuncie la palabra para salvación. Hablamos libremente, sin duda ni vacilación, con denuedo, sin temor a los hombres, con sinceridad y fidelidad. Debemos hacer de Cristo el tema principal de nuestro ministerio, porque creemos en Él y nada puede impedir que nuestras bocas hablen de Él. Hermanos, somos embajadores de Cristo. Mire, usted que nos ha entregado a Cristo, usted debe reconciliarse con Dios. Usted, como vimos arriba, usted hoy, Dios está irado con usted. Eso dice las Escrituras, eso no lo digo yo, hermano. Eso no, o la Biblia no nos lo dice todo el tiempo. El que rehúsa creer el Hijo, la ira de Dios está presente. El Salmo 7:11 no dice que Dios esté irado con el impío todos los días. Usted puede estar viniendo a esta iglesia, pero si no se ha rendido a Cristo, el Señor está irado con usted en este momento. Usted es enemigo de Dios. Usted está bajo su ira en este momento. Usted puede ser librado de esa ira porque está vivo. Y hoy puede ser el día de su salvación. Y nosotros somos embajadores de Cristo y le vamos a seguir diciendo y a cualquier persona que nos entregue a Cristo que se reconcilien con Dios. Porque somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconcíliese, así que tenemos que ir. Usted está enemistado con Dios. Reconcíliese con Dios. Debemos hacer énfasis en eso. Él no está bien. El católico no está bien. El moralista no está bien. Es enemigo de Dios. Debe reconciliar. Nosotros debemos rogar. Dice que el Señor ruega por intermedio de nosotros, como si Él rogase. Reconciliados con Dios. Dios es el que pone en eso. Eso cuando hablamos, hermanos. Hermanos, no lo haremos, callaremos. Bueno, o podremos decir como Pablo, que teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, ayúdanos a anunciar el Evangelio. Padre, no sé, porque hoy hay lluvia de nuevo, Señor, pero Padre, aún así, Señor, seguiremos haciéndolo, Señor. En medio de oposiciones, en medio de lo que sea, llévanos a anunciar de Cristo. Que no temamos, quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.